Bienvenidos a Libros y Mucho Arte, un espacio en el que la creatividad y la literatura se unen para sorprendernos. Soy Marcos Arroyo. Yo soy Samuel Baeza y nos emociona que nos acompañen en este segundo programa, donde tenemos a dos invitados muy especiales, también grandes historias que contar. Sí, el segundo programa. El primero lo grabamos allá por noviembre, ya nos pillaron las navidades, los compromisos, pero ya teníamos ganas de estar aquí y ya ha merecido la pena. Sí, yo creo que merece la pena y además estamos en el mismo lugar, en el Real Club Mediterráneo, un lugar emblemático en Málaga, donde se respira tradición, historia y también mucha cultura. Un lujo, sin duda, estar en este emplazamiento. Y quería aprovechar para recordar que Libros y Mucho Arte es una iniciativa del colectivo malagueño de escritores con el propósito de dar voz a autores, artistas y figuras clave del panorama cultural malagueño. Y hoy precisamente tenemos un programa muy especial con dos entrevistados que nos van a llevar por distintos caminos de la cultura, uno más por la literatura y otro por otra dimensión de la cultura. Así es. En primer lugar, hablaremos con la vicerrectora de Cultura de la Universidad de Málaga, Rosario Gutiérrez Pérez, con la que conversaremos sobre las iniciativas culturales de Málaga y su impacto, no solamente en el mundo literario, sino en todas las diferentes artes que nos interesan. Y vamos a hablar también con la escritora, la poeta, más bien, Eva García Madueño, que bueno, vamos a repasar un poco su carrera profesional y su última obra, Origen, La memoria del agua. Pero eso no es todo. Entre entrevista y entrevista tendremos un bloque en el que habrá cabida para reseñas, lecturas, una anécdota muy interesante sobre un premio Nobel y, por supuesto, también la participación de los espectadores. Sí, porque este programa no va solamente de libros y de literatura, sino crear una comunidad y diálogo entre todos. Desde luego. Y sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a nuestra primera entrevista. Hoy tenemos el gusto y el honor de contar con nosotros en Libros y Mucho Arte, con la vicerrectora de Cultura de la Universidad de Málaga, Rosario Gutiérrez Pérez. O Charo. Como queráis. Estoy mirando el currículum y puedo hacer un pequeño resumen porque es tremendo. Tiene una formación envidiable, licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Málaga, docente por mucho tiempo en el Departamento de Didáctica de las Lenguas, las Artes y el Deporte en la Universidad de Málaga. Ha participado y dirigido investigaciones, publicaciones de artículos, colaboraciones en libros, dirigiendo tesis y también con mucha experiencia en la gestión universitaria, secretaria de diferentes departamentos. A mí lo que me hace pensar esto es que el gran compromiso que tienes con la cultura y querer que las cosas salgan bien, que es algo realmente importante. Y bueno, esta es la presentación que podemos hacer. Podría estar bastante más tiempo hablando, pero casi mejor escucharte a ti. Pues Charo, muchísimas gracias por acompañarnos en primer lugar. Y bueno, antes de entrar un poco en materia, ¿cómo recuerdas que fue tu primer acercamiento al arte? ¿Consideras que hay un momento decisivo que marcara tu carrera? Sí, bueno, yo antes de nada quiero daros las gracias a vosotros, especialmente a Isabel Valencia, que además fue alumna mía en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga y nos recordamos con mucho cariño mutuo. Así que agradecimiento por mi parte. Mi primer acercamiento al arte, bueno, pues creo que como cualquier niña, tuvo lugar en el contexto escolar. Y aunque desafortunadamente las artes plásticas y el arte en general tienen un papel secundario en el currículum, funciona un poco a modo de adorno curricular, complemento, eh, ciertamente para mí fueron un descubrimiento en la adolescencia. Y allá por lo que entonces se llamaba tercero de BUP, que sería hoy primero de bachillerato, pues tuve claro que quería estudiar Bellas Artes. En ese momento en Málaga no había Facultad de Bellas Artes, en Granada tampoco. En Granada empezó justamente el año que yo acabé y bueno, pues me postulé para entrar en la Universidad de Sevilla y ahí comenzó mi trayectoria formativa, quiero decir. Y si no te hubieras dedicado a la gestión cultural y al arte, ¿a qué te hubieras dedicado? Bueno, yo me dedico a la educación artística más que al arte, desde el punto de vista educativo. Para mí, la verdad es que no lo sé,
porque desde muy pronto en la Facultad de Bellas Artes tuve la oportunidad de cursar una asignatura que se llamaba Pedagogía del Dibujo y me dio la oportunidad de entrar en contacto con los centros educativos, hice unas prácticas durante todo el año y yo creo que, no sé, saltó un poco la chispa, me enamoré de la profesión y desde muy pronto tuve claro que quería seguir por ese camino del ámbito docente. Si no hubiera sido educadora artística, pues imagino que habría intentado vivir de mis producciones, ¿no? Recuerdo cuando era estudiante, pues me dedicaba a hacer retratos y me ganaba un dinerillo. Pero bueno, pues efectivamente hice alguna exposición cuando acabé Bellas Artes, pero enseguida yo hablo mucho del azar porque creo que aparte del trabajo hay un componente de suerte, de azar, que te pone delante una circunstancia y bueno, pues me pasó el tren y me subí. Tuve la oportunidad de empezar muy temprano en la Universidad de Málaga, prácticamente el año que terminé la carrera. Antes estuve en un centro concertado, dando clases en bachillerato, pero bueno, pues enseguida ese azar, que para mí fue muy positivo, me ofreció esa oportunidad y empecé a trabajar en la formación artística de maestras y maestros. Desde que llegaste al Vicerrectorado de Cultura, ¿qué iniciativas podrías destacar que se hayan llevado a cabo para promover un poco esa cultura dentro del seno de la comunidad universitaria y también en Málaga? Sí. Bueno, pues mira, yo cuando llegué al Vicerrectorado de Cultura, lo primero que me planteé era conservar lo mucho y bueno que había hecho mi predecesora en el cargo, mi querida amiga Tecla Lumbrera. Tecla ha sido y es un referente de la cultura malagueña tanto dentro de la comunidad universitaria como fuera y ha posicionado el trabajo cultural de la universidad al más alto nivel. Él lo ha hecho muy visible en el contexto de la ciudadanía también, no solamente en la comunidad universitaria. Tanto es así que en mi despacho hay una pared, lo cuento un poco como anécdota, hay una pared que está llena de graffiti de mucha gente que ha pasado por allí, sobre todo estudiantes, a los que ella ha apoyado de alguna manera, y está llena de dedicatorias y de corazones, mensajes, dibujos. Y cuando yo llegué, recuerdo que alguien del servicio me dijo, bueno, este es tu despacho, no sé si habrá que pintarlo, y me quedé mirándolo y dije, no. Yo, de momento, Tecla se va a quedar ahí conmigo porque, pues bueno, aparte de la amistad que tenemos, me parece que forma parte de la historia del vicerrectorado esa pared en concreto y todos los mensajes que allí están escritos. Así que lo primero que he hecho ha sido conservar lo que había y procurar mantenerlo con la misma calidad con que ella me lo dejaba. Pero bueno, evidentemente hay otras cuestiones. El programa de gobierno de nuestro rector plantea una serie de objetivos y de acciones en el ámbito de la cultura. Y en esa línea, bueno, pues yo me he propuesto impulsar sobre todo reforzar el impulso que ya Tecla había empezado de apoyar el trabajo de jóvenes artistas. Estamos trabajando también mucho para dar espacio a proyectos de la Universidad de Málaga, de distintos colectivos de la Universidad de Málaga, ya sean estudiantes, ya sean resultados de asignaturas, proyectos académicos, pero que generan algún tipo de producto visual que merece la pena darle visibilidad y ser expuesto. Y después algo en lo que he empleado buena parte de mi tiempo de este año, porque ahora llevo un año prácticamente en el cargo, ha sido en reforzar la colaboración institucional. Yo creo que es fundamental trabajar de la mano de las instituciones en la ciudad de Málaga y en esa línea pues me he preocupado por contactar tanto con la Junta de Andalucía, dentro de la Junta de Andalucía, por supuesto, con la delegada entonces de Cultura, Gema del Corral, que fue la que estaba cuando yo me incorporo y obviamente la visité y tuve un encuentro con ella. Pero luego, más concretamente dentro de la Junta, pues estamos colaborando de manera muy estrecha con el Centro Andaluz de las Letras, con el Instituto Andaluz de Artes Plásticas. Después, bueno, pues con la Diputación, tanto con el área de cultura como con el área de educación, donde el diputado de educación además ha sido alumno nuestro de la facultad y cuando fui a visitarlo me recibió con los brazos abiertos, encantador y súper colaborativo.
Luego también nos estamos preocupando mucho de trabajar con las facultades, con los centros, porque uno de los objetivos de esta etapa de gobierno es promover los proyectos culturales en los centros. Los centros tienen sus propios proyectos. Evidentemente, cada centro además, según su perfil y el tipo de alumnado que tiene y las disciplinas que imparte, pues genera un tipo de cultura. No obstante, a mí me ha preocupado especialmente que sintieran el apoyo del vicerrectorado y que contaran con esa colaboración como dos entidades que podíamos establecer lazos para hacer proyectos conjuntos. Y en esa línea, pues bueno, pues desde la Facultad de Bellas Artes, que obviamente tiene incluso una sala expositiva, la sala Chimacobo, y genera una actividad artística, imaginaros, muy intensa, con un programa de 6 exposiciones anuales. Después, por supuesto, con mi facultad, la Facultad de Educación, que además la tengo al lado, porque yo trabajo en el contenedor cultural, con la Facultad de Ciencias de la Salud, con la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con la Facultad de Filosofía y Letras muchísimo. El título de Historia del Arte también genera muchas sinergias y muy buenas. Incluso con la Facultad de Derecho. Ahora tenemos próximo un proyecto que vincula el arte y el derecho y se va a generar una exposición de carteles que son el resultado de trabajo de una docente, Remedios, que vino a contarnos un proyecto muy bonito para hacer una exposición conjunta y bueno, lo estamos apoyando nosotras desde el vicerrectorado. Después también he reforzado mucho la colaboración con otros vicerrectorados, como el de estudiantes, el vicerrectorado de posgrado y doctorado, el vicerrectorado de investigación. Y bueno, y luego con otro tipo de entidades de la ciudad de Málaga, como el Ateneo, la Fundación Manuel Alcántara, el Diario Sur, por ejemplo, tenemos los premios Ateneo, tenemos el premio de periodismo Manuel Alcántara. Todos esos son proyectos que no son nuevos, ¿eh? Esos son proyectos que ya venían de antes, pero que estamos estrechando la relación y buscando que esa colaboración sea lo más cercana posible. Sí, sí, es impresionante todo lo que nos has contado, es tremendo. Me ha llamado mucho la atención lo del mural de, Lo de del mural de Tecla. Sí, Tecla, sí, sí, eso dice mucho de la pues calidad tenéis que humana. venir a verlo, Bueno, yo estaría encantado, la verdad. tenéis que venir a verlo. Y entre todos, la gran colaboración con todas las instituciones y la cantidad de proyectos que lleváis para adelante, ¿hay alguno de ellos que haya supuesto un reto realmente importante o por su dificultad o por el alcance Sí. que pudiera tener? A ver, para mí el primer reto ha sido aprender. Yo cuando hice mi tesis doctoral, mi director de tesis, que se llama Miguel Ángel Santos Guerra, para mí un referente y un maestro, me regaló un libro. Cuando acá leí la tesis, me regaló un libro y me lo dedicó poniéndome unas palabras muy, muy bonitas y acababa diciendo, para que sea siempre una eterna aprendiz. Y yo eso se me ha quedado en vena y efectivamente, yo creo que lo primero que he hecho ha sido un esfuerzo de aprendizaje, aprender los procedimientos aunque tengo mucha experiencia en gestión, porque venía de 8 años de dirigir un centro en el decanato de la Facultad de Educación, pero esto era otro contexto, otros interlocutores. Y el primer esfuerzo ha sido aprender los procedimientos y conocer a las personas nuevas con las que he tenido que buscar colaboraciones y establecer diálogos y puentes. Si tengo que hablar de un proyecto especialmente difícil, pues no me cabe duda que ha sido la 34ª edición del Festival de Cine Fantástico. Que, bueno, pues más allá de las dificultades económicas, que sabéis que la Universidad de Málaga ha pasado este año por unos momentos difíciles, aparte de eso, bueno, pues que es un proyecto enormemente complejo, porque un festival no es un ciclo de cine. Un festival implica toda una serie de actividades paralelas donde hay talleres, conferencias, festivales. En definitiva, un proyecto muy complejo y para acabar de hacerlo más difícil todavía, el día de la inauguración fue el día que tuvimos desafortunadamente la Dana en la ciudad de Málaga, Sí, sí. el 13 de noviembre. Creo que fue el 13, ¿no? Sí, el 13 estaba prevista la inauguración. Así es que a toda prisa, durante todo el día pendiente de los partes meteorológicos,
tuvimos que suspender la gala de inauguración. Eso sí, hicimos una gala de clausura magnífica. Para Una compensar. semana después comenzamos con una gala de clausura muy completa y creo que fue un éxito de público, de asistencia y la gente se volcó. Se volcó como normalmente se vuelca el público con este festival en la ciudad de Málaga. Después de todas las iniciativas que nos has comentado y de este festival también, ¿por qué consideras que la cultura tiene tanto peso en la universidad? Bueno, pues yo creo que la cultura es que es un espacio fundamental de crecimiento individual y personal. Genera un entorno abierto e inclusivo, fomenta la creatividad y además contribuye a reforzar el aprendizaje más allá de las aulas. Es decir, que el aprendizaje no solamente transcurre dentro de las paredes de un aula, sino que hay otras muchas actividades, como son las culturales, que ocurren en los centros y que ocurren en la Universidad de Málaga, que nos ayudan también a aprender y a progresar. Eso por una parte. Y por otra, me parece fundamental el hecho de que es generadora de identidad. Y en el caso de la Universidad de Málaga, creo que refuerza enormemente la imagen de nuestra institución con los muchos y creo que buenos proyectos culturales que tiene la universidad. Has comentado antes que no solamente trabajáis con las facultades más cercanas, sino que con otros vicerrectorados y tengo curiosidad por saber si los jóvenes universitarios de la Universidad de Málaga tienen un buen nivel participativo en todas estas actividades culturales. Bueno, pues mira, yo creo que eso depende de lo que se le ofrezca. Nosotros tenemos un pequeño centro cultural en Teatino que se llama el Contenedor Cultural, que tenéis que venir a verlo. Y en ese contenedor cultural, bueno, pues hay un espacio expositivo que se llama el Espacio Ceres, donde las propuestas expositivas son siempre pues, muy innovadoras y muy experimentales y además le damos espacio sobre todo a artistas emergentes pero que ya tienen una cierta solidez, ¿vale? Y por otra parte, en el mismo espacio del contenedor tenemos también un auditorio pequeñito que tiene un aforo de unas 80 personas sentadas. Entonces, en ese auditorio tenemos una línea de cine todos los martes, gratuito, por cierto. Os invito a que vengáis en versión Toma nota. original. Tenemos además una línea de escénica donde vamos alternando pues música, danza, teatro, performance. Todo eso ocurre en el contenedor cultural todas las semanas. Yo creo que el producto cultural que ofrecemos conecta mucho con los jóvenes. Y eso es una labor de una carrera de fondo. Eso no se genera de un día para otro, sino a base de, bueno, pues ensayo y error, haber ido viendo durante esa época de la que yo os hablaba de Tecla, como vicerrectora, se han puesto en marcha muchos proyectos muy innovadores y hay mucha gente enamorada del contenedor. También tengo que decir que tenemos un público más fiel o menos fiel en función de los centros. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, como está el grado en comunicación audiovisual, que genera mucho producto también pues, de cine, de personas muy interesadas por todo ese mundo, pues ahí tenemos un público muy asiduo, que viene mucho a nuestro cine y que está muy comprometido. La Facultad de Filosofía y Letras también. La Facultad de Bellas Artes, pues obviamente también porque tenemos ese otro espacio expositivo. Y luego hay otros centros que tienen menos asiduidad, pues probablemente porque les pilla más lejos, porque sabéis que el campus de Teatino se ha ido agrandando y hay una zona que está mucho más alejada, donde están las ingenierías. Entonces es más complicado llevártelo hasta allí. Pero os voy a dar un dato que demuestra cómo la juventud de Málaga, los estudiantes y en general el público malagueño quiere al contenedor cultural y está comprometido con ese espacio. Y es que tenemos más de 12.000 seguidores en Instagram. No es fácil tener ese número de seguidores y eso, bueno, pues yo creo que da muestras de que hay un compromiso de los jóvenes y de los estudiantes y de la ciudadanía en general, porque no siempre son jóvenes, tenemos público de todas las Lógico. edades.
y que efectivamente nos acompaña cada semana. Aparte de todas esas actividades que nos comentas, ¿consideras que dentro del Vicerrectorado de Cultura hay alguna actividad que te haga más ilusión potenciar, algún proyecto futuro que tengas en mente que nos puedas desvelar? Sí, claro que sí. Mira, yo tengo especial interés este año, más que nada por equilibrar la oferta. Yo soy muy amante del flamenco y creo que eso, hemos hecho una pequeña experiencia piloto en el mes de octubre de este curso en el que estamos y fue un éxito total. Así que quiero reforzar esa línea de flamenco y también me gustaría reforzar un poco la música de orquesta, con orquesta de jóvenes, hecha por y para jóvenes, incluso en un momento dado gestionada por ellos y ellas. Vamos a ver, estamos en esa idea. Y luego, bueno, otro de nuestros proyectos que ojalá tengamos la posibilidad de llevar a cabo es, igual que os he hablado de que tenemos un centro cultural en Teatinos, nos gustaría tener un centro cultural en la ciudad, en el centro de Málaga. Siempre que eso sea compatible con el uso institucional del edificio del Rectorado del Parque, y sin pretender ni mucho menos acapararlo, pero sí que nos gustaría incrementar la actividad cultural en el edificio del centro, porque me parece que ofrece un espacio mucho más cercano para la ciudadanía y donde se le daría mucha más visibilidad a nuestros proyectos. Además del espacio que has comentado ahora, del centro y del contenedor, ¿hay otros espacios o programas que se dediquen específicamente a la literatura, a la pintura, a la escultura? Sí, pues mira, os cuento un poco. A ver, nosotros os estaba comentando que tenemos una línea expositiva, tenemos un programa de exposiciones durante todo el año. Tenemos 3 salas de exposiciones que están muy visibles en la ciudad, porque además ofrecemos como un tipo de muestras más experimentales, más transgresoras, muy actuales, muy innovadoras. No digo que en Málaga no lo haya, en otros espacios, evidentemente también. Pero bueno, esa es un poco nuestra seña de identidad. Eso desde el punto de vista de las artes plásticas y desde el punto de vista de la música, las artes escénicas, como os estaba comentando, en el contenedor cultural tenemos esa programación semanal que dura todo el año. Los martes tenemos siempre cine y los miércoles y jueves vamos alternando con música y con artes escénicas. Por otro lado, bueno, pues, perdona, me he perdido un poco de la pregunta. Me Todos decía los que sí. espacios dedicados a la escultura, a Bueno, la pintura. sí. Luego también tenemos una línea formativa muy importante que también se lleva a cabo en el contenedor y ahí ofrecemos taller de teatro, que además lo lleva Alessandra García, que una artista que está creciendo enormemente por la calidad de todo lo que hace. Ella es la profesora del taller de teatro. Luego tenemos un taller de poesía que lo lleva Violeta Niebla. Tenemos un taller de danza que lo lleva Fernando Hurtado y también tenemos un taller de comunicación. Esa línea formativa también está siendo enormemente demandada y exitosa. De hecho, en teatro tenemos 3 niveles, tenemos 3 grupos porque los que empezaron al principio ya no pueden ir con los nuevos que se incorporan. La iniciación ya, Así ya que, bueno, por ahí muy bien. Es un espacio donde los estudiantes y en general la sociedad malagueña participa porque no está abierta solamente a la comunidad universitaria, sino a cualquier persona que se acerque por allí y esté interesada. ¿Cómo pueden participar? ¿Tienen que rellenar un formulario? Sí, ¿Se claro. inscriben? Necesitamos un mínimo de 10 personas, pero como digo, a veces tenemos que abrir un segundo grupo. Y cualquiera que quiera, en la página web del Servicio de Cultura, entrando en la web de la UMA, si pones en Google Servicio de Cultura Universidad de Málaga, ahí te sale toda nuestra oferta de talleres. Muy bien. La literatura es un pilar fundamental en la cultura. ¿Crees que la Universidad de Málaga está logrando acercar la lectura y la escritura a los jóvenes o prefieren las nuevas tecnologías? A ver, yo con el tema de si las nuevas tecnologías nos restan o nos suman, creo que por una parte
el entretenimiento que ofrecen las redes ha hecho que muchas personas, no solo los jóvenes, sino bueno, mucha gente se disperse y acuda menos de manera presencial a los eventos, por ejemplo al cine o a cualquier tipo de evento cultural, porque ahora te metes en espacios de internet y puedes verlo. Pero a mí me gustaría quedarme con la parte positiva. Y yo creo que las nuevas tecnologías han facilitado el acceso a la cultura, la han hecho más democrática, han facilitado que los jóvenes creadores puedan darle difusión a sus obras, facilitan la interacción con esos jóvenes creadores, promueven incluso nuevas formas de expresión, porque la inteligencia artificial generativa son una herramienta y hay mucha gente que no se hubiera atrevido a plantearse algún tipo de producción y a partir de ese tipo de herramientas pues se han abierto puertas que eran inesperadas. Y por tanto, bueno, pues prefiero ver el vaso más lleno que vacío, aunque efectivamente todo tiene sus pros y sus contras. Todas las herramientas depende de cómo las uses. Efectivamente, depende de cómo la usen. Quería entrar un poco en la colaboración con el Real Club Mediterráneo, porque sabemos que has trabajado Sí. con ellos. ¿Cómo surgió esa colaboración y bueno, en qué ha consistido? ¿Cuál ha sido un poco tu experiencia con ellos? Pues a ver, yo con el Real Club Mediterráneo tuve una experiencia muy reciente porque me invitaron a participar Alfredo Viñas, que era el comisario de la exposición, me invitó a participar en la cuarta muestra nacional de pintura que organiza el club. Y bueno, pues tuve el honor de formar parte de esa comisión que evaluaba las obras del jurado. Nos reunimos en un par de ocasiones, vimos que además la participación fue enorme, hubo como 200 obras, una cantidad de aportaciones muy importantes. Y bueno, y a mí me parece que el club tiene una vertiente obviamente deportiva, que es la fundamental, pero que luego tiene otra cara social y cultural muy potente. A mí me parece que aquí se hace familia y que esto va mucho más allá de ser un sitio donde la gente viene a hacer deporte, sino que la aportación del club a la ciudad de Málaga y a la cultura en particular no es una cuestión baladí. Así que muy agradecida de esa invitación por parte de Alfredo Viñas y muy contenta. Además, fíjate, a partir de ahí he podido venir hoy aquí a esta entrevista. Sí, O sea que encantado. el Real Club Mediterráneo es un lugar acogedor. Tuvimos ocasión de ver Sí, las sí. pinturas que estaban expuestas y la verdad que eran Por ahí he visto impresionantes. la que ganó, la de Black Knight, Sí, sí, que está por ahí. No, sí, no sé dónde la he visto impresionante colgada. Cuando he el entrado nivel. la he visto, sí. Era una maravilla. Para terminar, Charo, ¿qué mensaje darías a aquellas personas que sienten interés por la cultura, pero no saben cómo empezar a involucrarse? Sí, pues mira, yo lo tengo muy claro. Lo primero que le diría es que fueran atrevidas, que se atrevan, porque no hay que ser un experto. En la cultura se puede intervenir desde muchos lugares. Se puede intervenir como creador, pero también se puede intervenir como receptor o como espectador, digámoslo así. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay que ser un experto para disfrutar de una exposición, pero hay que atreverse a entrar. A veces tenemos un poco el complejo de que no vamos a ser capaces, de que no vamos a poder entenderlo, pero creo que de ninguna manera. Además, por supuesto, aprovecho esta oportunidad que me dais para hacer visible la oferta cultural que tiene la Universidad de Málaga, en la ciudad de Málaga, que además es la ciudad de los museos. Estamos muriendo de éxito con la cantidad de oferta cultural que tenemos, muriendo de éxito en el buen sentido de la palabra. Y además a esa oferta se suma la universidad con muchas propuestas muy interesantes que yo creo que si se acercan hasta el contenedor cultural se van a enamorar. Y que entiendan que la cultura es mucho más que entretenimiento, que es una manera de entender el mundo, una forma de comunicación y de creación que nos permite acercarnos y establecer pues, vínculos entre personas que tenemos intereses similares. Así que lo más importante de todo es atreverse. Pues muchísimas gracias, Charo. Nos vamos a acercar al contenido cultural, me lo ha recalcado. Que si no, vamos, Así de que ninguna no tendremos manera tiempo. os lo perdonaría. Ha sido un placer tenerte aquí, Charo. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Y ahora llega uno de nuestros momentos favoritos del programa, el espacio en el que damos participación a los espectadores y se convierten en protagonistas. Exacto, y hoy tenemos la oportunidad de leer un microrelato que nos ha enviado la escritora Librada Olivares. Como lo prometido es deuda, Librada se va a llevar un ejemplar de Relatos Monodosis por su cara bonita. Muy bien, voy a leer el relato que nos envió Librado Olivares, que dice así. El reflejo de la oscuridad. El reloj marcaba las 23:59. El tic-tac resonaba como un martillazo en su pecho. Hannah contemplaba la vela que ardía en el centro de la habitación, temblorosa, mientras la sombra en la pared parecía alargarse con cada segundo que pasaba. No debió jugar con lo que no entendía. El ritual, un simple juego según aquella vieja página web, había funcionado. Lo había invocado. Primero fueron los susurros, luego la silueta reflejada en los espejos, pero solo cuando ella no miraba directamente. Ahora, el reflejo la observaba, no desde el cristal, sino desde dentro. Un susurro se arrastró por la habitación. ¿Me ves ahora? El reloj marcó la medianoche. La vela parpadeó y se extinguió. La oscuridad fue absoluta. Un aliento cálido recorrió su cuello. No estaba sola, pero no era miedo lo que la paralizaba. Una presencia la envolvía. Su piel se erizaba por la cercanía. El reflejo, ahora encarnado, trazó con dedos invisibles la línea de su espalda desnuda. El deseo se mezclaba con la tensión. Hannah cerró los ojos cuando unos labios imaginarios rozaron los suyos. Un roce leve, pero tan real que la hizo temblar. Un susurro en su oído. Dime que lo quieres. El reloj volvió a sonar. Las campanadas de la 1 retumbaron, pero esta vez la presencia no se desvaneció. La respiración se tornó un susurro oscuro que se deslizó dentro de ella, quemándola desde el pecho. La sensación se transformó en algo más profundo, posesivo, mientras un calor oscuro la reclamaba, haciendo que su cuerpo se arqueara al rendirse por completo. Su reflejo en el espejo se distorsionó, los ojos tornándose negros como pozos sin fondo. «Ahora eres mía», murmuró la voz, fusionándose con ella en cuerpo y alma. A la mañana siguiente solo encontraron el espejo roto, pero en el reflejo una figura oscura aún sonreía, con los ojos de Hannah. Qué maravilla, me ha encantado. Muchísimas gracias, Librada, por compartir tu arte con nosotros. Y antes de continuar, quería recordar que cada mes el colectivo Malaño de Escritores pues, organiza la Feria del Libro en el Parque del Oeste. Es una oportunidad fantástica no solamente para conocer a los autores, sino también para vivir la literatura en comunidad y al final crear amigos, ¿no? Pronto anunciaremos las próximas fechas en nuestras redes sociales, así que seguidnos para no perder nada. Y ahora es momento de literatura y curiosidades, porque todos más o menos conocemos los grandes nombres de la literatura, qué obras han escrito, pero en ocasiones no sabemos mucho de su vida privada. Así que, como yo creo que hay veces que es interesante saber un poquito qué es lo que hay detrás de los grandes literatos, para a veces entender un poco mejor su obra o ciertos aspectos de la forma de escribir, hoy os traemos una anécdota de Juan Ramón Jiménez, el autor del famoso Platero y yo. Ahora me toca a mí. Sí. Bueno, Juan Ramón Jiménez no siempre fue el señor maduro que aparece en el imaginario colectivo. También fue joven como todos nosotros. Y nos vamos a situar en la primera década del siglo XX, cuando el veinteañero escritor comenzaba a ser conocido en algunos países de América. Nuestro protagonista solía recibir cartas de admiradores de todo el mundo. Algunas eran elogiosas, otras pedían consejos y unas pocas buscaban su mirada crítica sobre versos incipientes. Pero aquella correspondencia era distinta. La remitente era una joven peruana llamada Georgina Hafner. Sus palabras destilaban admiración sincera y una sensibilidad que al poeta encandilaron de inmediato. Georgina le hablaba de su amor por la poesía, de las tardes en Lima, leyendo sus versos. Juan Ramón sintió una conexión especial. Se carteaban con frecuencia.
Entre líneas, él vislumbraba a una mujer delicada, inteligente, quizás hasta un alma gemela literaria. Pasaron meses. Las cartas de Georgina se volvieron más íntimas, más profundas. Él, conmovido, le dedicó poemas y envió libros autografiados. Había algo casi mágico en aquella relación epistolar. Su relación avanzó hasta tal punto que Juan Ramón Jiménez decidió cruzar el mar para conocer personalmente a Georgina Hafner. Sin embargo, antes de comenzar el apasionado viaje, recibió un telegrama del cónsul de Perú en el que se le notificaba la muerte de Georgina Hafner. Fue un trago amargo, desde luego, para el autor, que llegó a componer obras lamentando la pérdida de su amada. Un día, la verdad salió a la luz. Georgina no existía. Detrás de su nombre se escondían dos jóvenes peruanos, José Gálvez, que llegó con el tiempo a ser vicepresidente de Perú, y Carlos Rodríguez, aspirantes a escritores que admiraban a Juan Ramón Jiménez y querían conseguir ejemplares dedicados del mismo. Y dado que pensaron que sería complicado, inventaron a esta joven con el propósito de encandilar al futuro Nobel de Literatura. No está claro si Juan Ramón Jiménez llegó a conocer el engaño que se hizo público poco antes de la muerte de uno de los autores, aunque nos gustaría creer que para Juan Ramón Jiménez, Georgina Hafner fue alguien más real que muchas personas con las que se había encontrado en su vida. Apasionante anécdota de, Fue un libro de... sí, sí, de Juan Ramón Jiménez. Nobel del 56, de 1900. Casi se lo dan a título póstumo porque falleció en 1958, pero tuvo una gran producción literaria. Un verdadero genio de las letras, pero también un ser humano con sus debilidades, sus pasiones, pero un talento indiscutible. Y queremos conocer nuevos talentos. Queremos que vosotros, los espectadores, seáis aquellas personas que quizás dentro de unos años cuenten anécdotas en un programa sobre literatura, sobre vosotros, pero para eso hay que dar un primer paso. Y el primer paso, muy bonito, sería que nos enviáis vuestros microrelatos a la dirección de correo que vais a ver en la pantalla en algún lugar, librosymuchoarte@gmail.com. Ahí nos vais a enviar vuestros relatos y el que más nos guste, pues probablemente, bueno, probablemente no, seguro, vamos a leerlos todos, lo leeremos aquí y se va a llevar un libro de regalo. Por supuesto. Así que participad enviando vuestro relato y recordad que la literatura al final es un puente que nos une a todos. Desde luego, algo que nos une a todos es el amor por Málaga. Y Málaga es la protagonista de una novela que quiero que le dé una reseña ahora sobre ella. ¿Has visto qué bien hilado? Une, Málaga. Bien, la novela de la cual quiero leer la reseña se titula Los versos de la Medusa. Es de Víctor Frías y es una novela que no os dejará indiferentes. Voy a leer la reseña, que dice: Lola, Paula, Javi, cualquiera de nosotros, el destino, la vida, versos que no riman como queremos, pero que tenemos que vivir. Lola busca vivir su vida con su hija. Rompe con el presente que no le gusta y que ya no puede seguir soportando. Vuelve donde fue feliz en su pasado buscando lo que dejó. Vuelve a Málaga, al mar donde vivió lo mejor de su adolescencia y donde descubrió el amor. Y vuelve buscando a quienes la vivieron con ella. Pero el tiempo también ha pasado y ahora tienen sus vidas, sus versos, sus rimas. Lola es una nueva rima. La protagonista necesita encontrarse, ser ella, pero no sabe, no puede. Le falta el impulso, el motor para hacerlo. Víctor Frías nos presenta unos personajes que, marcados por las circunstancias, sobreviven. La rutina, el peso de lo que pudo ser, la indecisión buscando lanzarse a vivir, pero sin encontrar su momento. Pero todo llega y en un final inesperado, todos encuentran su momento y lo aprovechan. Su ilusión, su esperanza, sus deseos se hacen realidad. Una historia de búsqueda y realización personal en lugares conocidos, con nuestro habla y nuestras costumbres y con todos los temas que nos afectan y preocupan: acoso, maltrato, corrupción. Una historia que se lee muy bien, llena de sentimientos de todo tipo y de ternura. Además, disfrutamos de unas poesías al hilo de la narración que le dan título a la novela y que por ellas mismas podrían ser un libro aparte. Una narración que te engancha desde los primeros renglones y que te llega al corazón. Gracias, Víctor, por esta historia que, aunque siendo muy dura, siempre nos da una posibilidad de salir y empezar. La esperanza siempre está presente. Puedes conseguir el libro, Los versos de la Medusa, en la web de Librería Proteo, en la Casa del Libro
o directamente en la web del autor, que es victorfriasjimenez.wixsite.com/mundo minúsculo. Pues qué gran reseña, Marco. La verdad es que yo estoy planteándome leer el libro, vaya. Es maravilloso descubrir historias que nos atrapan y también que nos hacen reflexionar como esta. Ahora queremos también saber vuestra opinión, la del público. Desde luego, estamos ansiosos por saber qué os ha parecido el relato de Librada, la reseña, la anécdota tan buena de Juan Ramón Jiménez. Todas esas cosas queremos que nos las hagáis llegar. Así es. Contadnos qué es lo que pensáis. Cualquier sugerencia podéis escribirnos a nuestro correo electrónico librosymuchoarte@gmail.com. No es muy difícil. No, es fácil, sí. Nos encantaría recibir vuestros mensajes y compartir ese espacio con vosotros. Y con esto cerramos el bloque intermedio del programa y ahora nos queda todavía una entrevista, en este caso a nuestra compañera del colectivo malagueño de escritores, la poetisa Eva García Madueño. No os la perdáis. En el cuarto bloque de este segundo programa de Libros y Mucho Arte tenemos el honor de contar con la poeta Eva María García Madueño. Ella desde pequeña escribe, influenciada por su padre, que amaba el arte y creció entre música y pinceles. Se empezó a mover en el ambiente literario un poco tarde, asistir a eventos culturales, recitales de poesía en 2014. Su primer poema lo recitó en ese mismo año, en 2014, en un evento llamado Barra Libre de Poesía, coordinado por la poeta malagueña Cris León. Además ha participado en recitales en lugares como el Liceo de Málaga o el Ateneo y ha recibido un montón de premios y reconocimientos. Así que, Eva, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme y a Isabel por invitarme a estar aquí con vosotros en este programa. Bienvenida, Eva, a Libros y Mucho Arte. Para empezar, me gustaría hablar de tus inicios. ¿Crees que el amor a tu padre hace que te haya influido en que seas ahora poeta? El amor de mi padre hacia el arte me ha hecho amar el arte. Como ha dicho él antes, el haberme criado entre pinceles y oyendo música, pues ha hecho que en mí, digamos, el arte sea fundamental como el aire, ¿no? Luego la poesía ha llegado más tarde. Yo empecé cuando era pequeñita, dibujaba mucho, oía mucha música, cantaba y bueno, el tema ya de la escritura me empezó ya un poquito más mayor, en la adolescencia. Empecé a escribir cositas como tipo relatos y tal. Entonces, bueno, pues por eso es que yo, más que poeta ni poetisa, me considero escritora. Poeta, pues sí, porque escribo mucho acerca de las emociones. Entonces, el escribir acerca de esas emociones me ha llevado a la poesía, que es una forma de contar mucho en pocas palabras. Entonces sí, claro que sí, que mi padre me ha influido en Podrías haber sido que pintora o podría haber sido pintora, música, el cantante. piano me encanta. Lo que pasa es que mi padre fue siempre autodidacta y yo en ese terreno pues también lo he sido. Así es que él era un buscador nato, leía muchísimos libros y ahí estaba yo detrás de él leyendo los libros que él siempre rodeado de grandes maestros de la literatura y discos, porque en aquella época era el tocadiscos y bueno, todo eso me ha llevado a ser, digamos, un poco lo que soy ahora. Escribes desde muy pequeña, pero me surge la pregunta de por qué has esperado 40 años por lo menos para moverte en esos ambientes Sí. literarios con otros escritores. Sí, porque para mí no era un medio de vida, yo lo consideraba un hobby, igual que mi padre. Yo tenía el ejemplo de mi padre. Yo lo veía él que él trabajaba, venía de trabajar, se ponía con sus cuadros, se ponía a tocar el piano, se ponía a tocar la bandurria, Entonces yo, a la hora de elegir una profesión que a mí me diera para vivir, no lo pensaba en mi interior, pero buscaba algo como más factible, más rápido, ¿no? Tenía la necesidad de empezar a ganar dinero. De hecho, empecé a trabajar con 18 años y luego, bueno, me casé, formé una familia, siempre escribiendo, pero para mí. Yo siempre lo hacía para mí. Es verdad que siempre soñaba, me hubiera gustado ser periodista, me hubiera gustado hacer hacer reseñas en periódicos, pero lo tenía algo como
como que estaba en mí, pero que no era mi vida. Y ya es en 2014, 2010 que me separo, empiezo a ver que hay que este mundo cultural en Málaga, que no solo está por ahí. Las redes me llevan también a conocer mucha gente, muchos lugares. Empiezo a recitar de la mano de Cris León, que es mucho más joven que yo, sin embargo, nosotros nos conocimos a través de nuestra pasión por la música. Entonces nos conocimos porque las dos éramos muy fan de un musical y ella me empezó a invitar, me dijo que yo escribo poesía, yo escribía en las redes, pero como tipo, bueno, como, ya digo, un hobby para mí, expresando mis sentimientos. Y bueno, y ella me dijo, pues yo voy a recitar, pues me reúno con un grupo, 20 y tal. Empecé y claro, pues para mí eso fue un mundo. Y recitas por primera vez en 2014 Sí, en Barra Libre de Poesía, sí, que debe ser una experiencia especial. sí, ¿Cómo te totalmente. influyó? ¿Cómo la viviste? Pues como algo mágico, algo nuevo, porque ahí veía como la forma de tantas personas de expresar su emoción en vivo, en vivo y en directo, ¿no? No lo había visto nunca, ahora sí, ahora hay muchísimo, pero en aquella época no recuerdo. Yo es la primera vez que lo viví Es y mucho lo más viví potente. muy intensamente y eso pues me dio. Yo empecé a asistir a recitales, a oír de espectadora. Pero cuando ya a mí me dicen, venga, ponte tú también. Yo soy muy tímida, siempre he sido una niña muy tímida y bueno, pues nunca, yo no, yo no, yo. Pero cuando lo hace, al final pues tiene esa recompensa de que te has superado y que te llena el hacerlo. De 2014 a esta parte has participado en varios encuentros literarios, ¿no? ¿Qué Sí. es lo que más te han aportado, que consideras que te ayuda esos encuentros? A conocer muchísimas más personas, diferentes estilos, diferentes formas de ver la poesía, el arte, la literatura. Normalmente los encuentros que he ido han sido poéticos, precisamente porque empecé por ahí. Empecé con recitando, entonces ya me he quedado con el San Benito y he conocido muchísimos poetas, de conocer sitios nuevos, he viajado mucho con este tema, involucrarme en proyectos como un libro que se hizo solidario para las mujeres víctimas de violencia de género, que ayudábamos a la Reina Bella. Y bueno, una experiencia muy enriquecedora. Sí. Eso fue cuando empezaste a recitar en 2014 y en el 2015 ya te dieron el segundo premio en el tercer certamen de poesía y relatos cortos, creo que de Onda. Fue un microrrelato, Anda, precisamente. mira, ¿qué significó para ti? Pues el reconocimiento de que sí, de que también podía hacerlo, de que sí lo estaba haciendo me gustó porque era un jurado que era popular, no era el típico concurso que Ujú. se sientan 4 personas a juzgar lo que haces, sino que fue por votación y bueno, y eso me dio la satisfacción de saber que gustaba, que lo que escribía llegaba a las personas, ¿no? Y es lo que más me ha movido a seguir haciéndolo, el ver que lo que escribo las personas se identifican mucho con mi tipo de escritura. Ahora que también mencionas de honor, no sé si ese tipo de reconocimiento te genera una confianza o al mismo tiempo es una presión de alguna manera que tú te pones a ti misma o cómo lo No, afrontas. presión no, la presión te la pones por otras cosas, eso es un reconocimiento y es una valoración de tu trabajo. La presión te la pones tú misma porque cuando llevas escribiendo y publicando ya un tiempo, pues tú vas viendo cómo tú vas evolucionando y lo primero que escribías ya no te parece tan bien, entonces cada vez te vas un poco intentando depurar más en la escritura. Pero lo que son las menciones y los premios, pues son un reconocimiento. Eso. Por supuesto. Ya, bueno, premios tienes unos cuantos, tendrás más, seguro, no me cabe ninguna duda, pero ahora vamos a hablar de tu último libro, Origen, La memoria del agua. Ujú. Eh, ¿qué te, qué te hizo moverte para empezar a escribir este libro? ¿Qué te... El agua. El agua. El agua, no, la búsqueda en mi interior. Siempre, Ujú. como digo, mi padre era un buscador y yo también, ¿no? Y yo voy buscando dentro de mí el origen de mis problemas, de las preguntas
yo creo que todo el mundo nos hacemos esas preguntas de dónde venimos, dónde vamos, para qué, por qué. Pues para mí el agua es la vida, nosotros somos agua, entonces es la memoria del agua, donde el primer poema del libro lo dice así, ¿no? Y este poema fue el que me inspiró a escribir el libro. Ujú. El poema dice, es en la memoria del agua donde encuentro todas las respuestas, allí donde habita la luz y el color se diluye despacio entre las ondas. Este poema lo escribí un día y a raíz de este poema me surgió la idea de este libro. Vaya, ¿alguna vez te ha pillado una idea de esas y no has podido apuntarla? Sí, muchas veces, ¿Y nos hemos perdido libros? sí. Sí. En la obra, digamos que hay momentos armónicos entre sombras y silencio. ¿Cómo va Mm. generando ese contraste en la obra? O sea, ¿cómo... Pues la luz, sin sombra no hay luz, sin luz no hay sombra. Es el yin y el yang. Entonces el contraste es la armonía. Cuando hay momentos de oscuridad, siempre terminan en momentos de luz. Y la luz siempre también tiene sus sombras. Entonces es algo que va en Le encuentras el equilibrio, sentido? va en equilibrio. Todos tenemos nuestros momentos de mucha luz, de brillar mucho, ¿no? Nuestros momentos de oscuridad. Y una cosa que yo en este libro hago es abrazar la sombra, es decir, no renegar de ellas cuando tienes algo que te duele. No hay que taparlo o ponerle la tirita encima y decir, bueno, otra cosa no, hay que profundizar porque me duele. Y de ahí el título un poco, ¿no? Origen, ¿no? De dónde viene este dolor y hacia dónde me lleva. Y sacar, digamos, la parte luminosa al final, ¿no? La parte de... Hay, hay una frase, bueno, he explicado lo del crepúsculo y el amanecer, Sí, pero tengo yo que poner anotado, entre la vida y la muerte hay un instante, la energía nunca muere. sí, es así. La energía es física. La energía no muere, se transforma. Y es lo que nos quieres Es lo que quiero transmitir. contarnos. Es lo que quiero transmitir, que siempre la energía está ahí. Además, yo como creo mucho en temas paranormales, soy muy espiritual y todo eso, Ujú. pues para mí la energía se va transformando y hay que ir buscando la manera de cuando está baja, subir la vibración y subir la energía. Y que cuando nos vamos de aquí, no nos vamos del todo, nuestra energía en algo se transforma. ¿Lo sabes? Sí. ¿Cómo lograr la conexión con las personas que te ven? Puede que haya personas que no tengan a lo mejor una opinión tan parecida a la tuya o Sí, que sí. tengan ideas diferentes, ¿no? O que no estén acostumbrados a leer poesía. ¿Cómo conectas con ese público? Bueno, pues no a todo el mundo le gusta la poesía, eso es evidente. Hay muchas personas que la rechazan. Sin embargo, el tipo de poesía que yo hago generalmente se entiende bastante bien. Y yo lo que noto es eso, que las personas se suelen identificar mucho con ella. Porque suelo hablar de emociones y de sentimientos y de sensaciones que todos tenemos. Entonces, en algún momento a cada uno le ha pasado algo o ha sentido eso. Y entonces ahí está la conexión entre la persona que me lee y le gusta y me comenta y yo, ¿no? Porque en verdad todos somos un poco parecidos, ¿no? El fondo es el mismo, lo que pasa es que, bueno, cada uno tenemos nuestras circunstancias, pero no. Nuestro interior más profundo, yo creo que la mayoría de las personas se sienten identificadas con muchas de las cosas, o la mayoría de las cosas que escribo. Aunque es verdad que hay otro tipo de poesía que es distinta, que no va por ahí. Sí, el origen, la memoria del agua, tratas de contarle a la gente cómo es la vida a través del agua, Exacto. pero tengo interés de los que vayan a leer Origen, ¿qué estilo de poesía se van a encontrar dentro? Pues una poesía bastante intimista, espiritual, profunda. No es una poesía superficial, sino, o sea, que no está la forma, no se limita a la forma poética, a los versos, a las métricas, sino que tiene mucha profundidad. Una poesía para que las personas se puedan identificar en momentos concretos. También bastante visual, también me gusta mucho describir momentos y en esos momentos que describo, digamos, pues son metáforas de emociones que van
por el interior. Camino mucho por la orilla, pero ese caminar por la orilla es Caminas por la orilla, pero mirando al fondo. pero voy buscando siempre, ¿no? Bueno, Desde tu visión de escritora de poesía, ¿crees que hay una guerra, por así decirlo, entre la narrativa y la poesía o que se pueden llevar bien, se pueden incluso fusionar? yo creo que se pueden llevar bien, pero es verdad que hay de todo. Hay personas que no le gusta la narrativa y no le gusta la poesía, o sea, no quieren ni saber nada de ella. Hay personas que la poesía para ellas es lo más y la narrativa no. Para mí, como yo me considero escritora más que poeta, porque he empezado escribiendo relatos, microrelatos, historias, tengo alguna novelilla ahí que no he sacado todavía, pero yo creo que van de la mano. Además que hay narrativas que son prosa poética pura. Yo es que he leído autores que es que entonces yo no creo que estén reñidas. Lo que sí yo encuentro en la poesía, que es una forma más directa de lanzar un mensaje. Una emoción. En la novela tienes que leer muchas páginas, ¿no? Vas encontrando mensajes, pero si tú quieres lanzar un mensaje concreto en un poema, lo lanzas así directamente y puedes acabar a cualquiera, ¿no? Antes has leído un poema, El germen de Origen. Sí. ¿Tienes más poemas así favoritos? Porque lógicamente ese poema es especial porque es el inicio Mm, del libro. ¿Pero tienes algún poema por ahí más que... sí, ¿Y por sí. qué es tu favorito? Antes de... ¿Tú no lo vas a leer? Porque queremos que nos lo lees. Vale. Pero, ¿por qué? Cuéntanos por qué es... Bueno, tengo dos. Uno porque lo escribí precisamente a la orilla del mar y estaba yo sola. Y ahí, pues, digamos, me reflejé a mí misma en ese momento, ¿no? En ese momento y en general en la vida, porque yo soy muy hacia adentro, soy bastante solitaria, me gusta mucho, digamos, la paz y la encuentro dentro de mí. Entonces, ese poema es que me salió redondo en ese momento y no le cambié ni una coma después. Entonces es cortito, pero me gusta mucho, le tengo cariño por eso. Y luego hay otro, bueno, pues que es un poquito más elaborado, tampoco es demasiado largo, pero es de los que a mí misma me impactaron. Las cámaras son todas tuyas. Así que bueno, voy a empezar por el primero que he comentado, que es el que escribí en la playa, que se llama Rebalaje. Y dice, fuera el mundo y su circular rutina, las voces que proclaman el juicio y el rencor, dentro un batir de olas, la suave brisa sobre la piel desnuda, una gaviota blanca sobrevolando el cielo, caminar a lo largo del rebalaje, atrapar la espuma, componer el verso, sentir la vida fuera de este mundo, dentro de mi alma y su realidad. Estupendo. Vas dejando pedacitos de alma en los poemas, ¿eh? Sí, sí. Y nos vas a leer Y luego voy a leer el otro, que bueno, este nació un poco... Solo leo y ya está. Y ya me decís Sacamos qué os parece. conclusiones. Ya me decís qué os parece. La vida se desangra verso a verso, como soldado herido en alguna batalla de la que nadie sabe cómo, cuándo ni para qué. No existe guerra o lucha, no hay posesión ni tierra, no merece la pena morir o matar, siquiera simplemente dejar que te atrape el miedo a dejarte vencer. La vida se desangra entre tus manos, te mira de frente en su último aliento, con los ojos repletos de amor, y te suplica, no me dejes morir sin haberme amado. Oh, profundo, ¿verdad? Es un poco. A la línea de sí, sí. Bueno. Em, ¿Cuál es el papel que consideras que tiene la poesía en la sociedad? ¿Crees que sigue llegando a la gente más joven sobre todo? Yo creo que sí, además que ahora hay mucha gente joven que está escribiendo, que están haciendo poesía además muy reivindicativa. Y yo creo que sí que, vamos, de hecho las barras libres de poesía eran gente mucho más joven que yo, todas. Y ¿Lo ves como una forma de reivindicación? sí, ¿O como yo una- sí. Yo sí creo que la poesía tiene ese poder.
el poeta que la quiera usar o no, ya va en cada uno, pero el que tiene el poder de mover y de cambiar formas de pensar, creo que sí que lo tiene. Estaba pensando que, claro, has escrito en la misma orilla del mar, pero los escritores somos muy maniáticos en general a la hora de escribir, cada uno tiene sus formas Mm. de sentarse a producir. ¿Tú tienes algún ritual, alguna manía? Quiero escribir A a ver, a mí. oscuras, a partir de las 11 de la noche o... Sí, o- yo verá, no sé, que me venga la inspiración a la orilla del mar o en Ujú. una piscina que esté tal, que me pasa mucho, pero me gusta poner mi velita, poner mi incienso y poner un ambiente agradable y estar tranquila. Y estar... ¿Y le echas mucho tiempo o quiero decir, te sientas un ratito cada Cuando día me o te siento, sientas un día y te pegas el día entero ahí? soy más de eso, de que todos los días igual no me siento, pero cuando me siento igual no me levanto. No hay quien me levante. Entonces, quiero también tener, hacer el término medio, decir, me voy a poner todos los días aunque sea un ratito, pero es que sé que no me pongo un ratito, que cuando me pongo ya no me puedo pesar ahora. Después Así de que Origen, ¿tienes algún poemario en mente o alguna novela, cualquier otro? sí, tengo uno que ya lo tengo escrito, estoy revisándolo y eso, que posiblemente será el penúltimo que escriba, no sé, porque también tengo en mente hacer como una antología con los mejores poemas, porque como he dicho antes, de mi primer poemario pues sacaría unos cuantos, del segundo, ¿sabes? Ya es como que uno se va volviendo más crítico consigo mismo y me gustaría coger, digamos, hacer una selección de lo que más me gusta y concentrarlo en un poemario. Esto me gustaría hacerlo este año, que llevo, digamos, 10 años del primero, ¿no? Que empecé en el 2015. Y luego en mente pues tengo una novela que ya tengo terminada, pero las quiero, pues eso, revisar. Siempre que me pongo a leerla cambio cosas. Y luego tengo otra en mente que quiero, cuando empiece a hacerla, tengo ya, digamos, la historia que quiero contar y quiero hacerla en plan mapeo, que es como se hacen las cosas bien. Porque la que tengo escrita la escribí con 20 años y la escribí un poco, digamos, como tal, como tipo brújula, ¿no? Y ahora pues eso, quiero a ver si las ordeno y bueno, pues primero una y luego me pongo con la otra y claro, por eso la poesía quizás la vaya a dejar un poco. Cuando haga estos dos proyectos que tengo, ¿no? De este libro que tengo ya casi terminado y la antología, digamos, la selección de los mejores poemas, igual lo dejo ahí de momento y me centro un poco más en la narrativa. Por eso no pueden estar peleadas la poesía y la narrativa. Claro. Eh, Eva, formas parte del colectivo Mujeres con Voz, Sí. que apoya a mujeres víctimas de violencia de género. Ujú. Cuando retomes tu actividad poética, eh, ¿cómo influye esa labor con el colectivo en tu poesía? Este proyecto fue un libro que hicimos un grupo de mujeres. Bueno, la idea fue de una poeta, Luisa López Gómez, una poeta de Barcelona. Nos reunió y bueno, y ese libro, pues todos los beneficios fueron para la Asociación Ana Bella. Pues Entonces, ya, bueno, esta, digamos, la labor que se hizo. A partir del COVID, el libro se presentó en diferentes sitios, en Málaga y en Barcelona y en más ciudades. Y después del COVID ya se paró, digamos, esta actividad y bueno, quedó ahí la cosa. Pero la poesía era reivindicativa, era poesía contra la violencia de género, dando pues, visibilidad, dando voz a las personas que muchas veces se quedan sin ella, ¿no? Porque mueren en el intento. ya para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dejar a quien nos vea, a quien te lee? Pues que siga leyendo. Bueno, primero que muchas gracias por leerme, quien me lea, por estar aquí, las personas que nos estén viendo. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado de nuevo. Y que siga leyendo, ya sea poesía, ya sea narrativa, ya sea lo que sea, porque la lectura es fundamental. Es algo vital. Yo no podría vivir sin leer y no deseo que nadie lo haga. Así que bueno.
Muchas gracias, Bien. Eva. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un programa lleno de cultura, de arte y de grandes invitadas. Y quiero agradecer a Charo su presencia en el programa. Hemos hablado un buen rato de las iniciativas de la Universidad de Málaga para promover la cultura en nuestra ciudad. Te estamos muy agradecidos por estar aquí. Y también a nuestra segunda invitada, Eva, que nos ha dado esa visión poética, ¿no? Y la importancia del apoyo mutuo en los encuentros literarios y en el ámbito de la literatura. Y ahora, aprovechando que tenemos a nuestras dos invitadas sentadas juntas en el sofá, Eva, nuestra compañera del colectivo malagueño de escritores, le va a hacer entrega de un obsequio a Charo. Qué honor. Estoy encantada. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Gracias, Un Eva. placer. Un placer escucharte también. Y gracias a vosotros por invitarme. A vosotros. Un placer. Y antes de cerrar, recordaros que podéis seguirnos en redes sociales, en Instagram, es fácil encontrarnos, CM Escritores, en Facebook, en nuestro grupo público, Colectivo Malagueño de Escritores, y en YouTube, CM Escritores, donde podéis encontrar este programa, el anterior, los que vengan después, y todo el contenido del Colectivo Malagueño de Escritores en las diferentes actividades que llevamos a cabo. Un montón de sitios, vaya, ¿no? Pueden seguir. Con esto nos despedimos desde el Real Club Mediterráneo. Nos vemos en el próximo programa de Libros y Mucho Arte, así que hasta pronto.